Hay un tipo particular de soledad que surge al descubrir que nunca conociste realmente a la persona que más amabas. Para Clara Boone, de 62 años, ese momento llegó 3 años después de enterrar a su marido, cuando una tabla suelta del suelo de su taller reveló algo imposible. Un túnel de piedra sellado que se adentraba en las profundidades de su casa de Montana. Ella pensaba que el dolor era lo más difícil de perderlo. Se equivocaba. Lo que encontró en ese pasadizo secreto lo cambió todo. Diarios llenos de una letra desconocida, mapas que marcaban lugares de los que nunca habían hablado, pruebas de una vida paralela a la que habían compartido durante 40 años. ¿Quién era el hombre con el que se había casado? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La luz de la mañana llegaba tarde a Dead Fern Ridge, filtrada a través de pinos centenarios que se erigían como centinelas alrededor de la granja de Clara Boone. Había vivido a la sombra de estas montañas durante 43 años, los últimos 3 de ellos sola. La cabaña se encontraba a 2,200 metros de altitud, accesible solo por un sinuoso camino de tierra que se volvía intransitable cada invierno. La mayoría de la gente lo llamaría aislamiento. Clara lo llamaba su hogar. Se paró junto a la ventana de la cocina, con las manos alrededor de una taza astillada que Owen había hecho en una clase de cerámica décadas atrás. El café se había enfriado mientras ella miraba fijamente el taller, una robusta estructura de troncos a 50 metros de la casa principal. Owen lo había construido al año siguiente de casarse, alegando que necesitaba espacio para sus proyectos de carpintería. Durante 40 años, ella había respetado ese límite. El taller era su dominio, lleno de sierras y cinceles y muebles a medio terminar que olían a cedro y resina de pino. Habían pasado 3 años desde su muerte y ella apenas había tocado el lugar. Clara tenía 62 años, era delgada y estaba curtida por una vida al aire libre. Sus manos llevaban las cicatrices de sus 30 años de carrera como guardabosques. Quemaduras, cortes con cuchillos, el dedo corazón torcido que se había curado mal tras una caída en la cara norte del Pico Garnet. Su cabello, ahora más plateado que castaño, le caía en una sola trenza por la espalda. Llevaba la misma ropa práctica que siempre había preferido: camisa de franela, vaqueros gastados, botas revendidas 3 veces porque valía la pena conservar el buen cuero. La estación forestal le había regalado un reloj de oro cuando se jubiló hace 5 años. Owen ya estaba enfermo por entonces, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Estuvo a su lado en la ceremonia, orgulloso y callado, con la mano cálida entre las de ella. 2 años más tarde, llegó el diagnóstico de cáncer. Páncreas, rápido y despiadado. Murió en 6 meses. Ella creía que lo sabía todo sobre el dolor. La forma en que te vaciaba hacía que todo lo familiar se sintiera extraño. ¿Cómo buscabas a alguien en la noche y solo encontrabas sábanas vacías? La crueldad particular de olvidar por un momento que se habían ido y luego recordar todo de nuevo. Pero había otras cosas que apenas comenzaba a comprender. Las preguntas que surgían en el silencio, los vacíos en las historias que nunca antes había notado, el cajón cerrado con llave en el escritorio de su taller, sobre el que nunca había preguntado, porque creía que el matrimonio requería confianza. Su hija Kirsten llamaba cada pocas semanas desde Seattle. Las conversaciones eran obedientes, afectuosas de una manera distante. Kirsten tenía 41 años, era abogada corporativa con un despacho en esquina y no tenía tiempo para las montañas que la habían criado. Se había ido a la universidad a los 18 años y nunca había vuelto. ¿Cómo estás, mamá?, le preguntaba Kirsten, y Clara respondía: bien, porque ¿qué otra cosa podía decir? Que pasaba días enteros sin hablar con nadie, que estaba empezando a olvidar el sonido de la voz de Owen. Su hijo Travis estaba aún más distante. Trabajaba en un rancho cerca de Cody, Wyoming, domando caballos y reparando vallas. La llamaba 2 veces al año, en su cumpleaños y en Navidad. Los silencios entre ellos se habían alargado tanto que Clara ya no sabía cómo llenarlos. Travis tenía 20 años cuando Owen empezó a beber mucho, entre el rechazo de la Academia de Rangers y su decisión de marcharse de Montana. Nunca había perdonado del todo a su padre por las cosas que le dijo durante aquellos meses oscuros. Y ahora Owen ya no estaba, y el perdón era una conversación que nunca tendrían. El café se había enfriado por completo. Clara lo tiró por el fregadero y enjuagó la taza. Llevaba 3 años posponiendo el taller,
buscando excusas. Demasiado frío, demasiado ocupada, demasiado pronto. Pero la primavera había llegado y las excusas se estaban agotando. El edificio necesitaba mantenimiento. Probablemente el techo tenía goteras y, si era sincera, necesitaba enfrentarse a lo que quedaba de él. Se puso la chaqueta de lona y cruzó el claro. El aire de la mañana estaba impregnado del aroma de la resina de pino y los últimos restos de nieve que se derretían en las montañas. Un cuervo graznó desde algún lugar del bosque. La puerta del taller estaba atascada, como siempre, y ella la empujó con el hombro, tal y como Owen le había enseñado. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Serrín y aceite de máquina con un ligero aroma a humo de leña procedente de la pequeña estufa que había en la esquina. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Sus guantes de trabajo yacían sobre el banco, con los dedos curvados como si acabara de dejarlos allí. Una mecedora a medio terminar estaba junto a la ventana, esperando el papel de lija que nunca llegaría. Clara se movió lentamente por el espacio, pasando los dedos por el banco de trabajo. Owen había sido un artesano, paciente y preciso. Los muebles que había fabricado llenaban su hogar: la mesa de la cocina, la cómoda del dormitorio, la silla junto a la chimenea en la que ella todavía se sentaba todas las tardes. Cada pieza era sólida, construida para durar generaciones, como su matrimonio, pensaba ella, construido sobre la confianza y el tiempo y la sencillez de la vida cotidiana compartida. Pero había habido lagunas, momentos en los que él desaparecía durante días, alegando que estaba ayudando a un amigo a construir una cabaña o revisando una propiedad remota. Ella nunca lo había cuestionado. Siempre volvía cansado pero satisfecho, oliendo a humo de leña y aire de montaña. El trabajo que hacía era importante para él, y eso le bastaba a ella. Ahora, de pie en su taller, se preguntaba qué se había perdido. Las tablas del suelo crujían bajo su peso mientras se acercaba al escritorio. Era una pieza enorme, construida con madera recuperada de un granero, con cajones que se deslizaban sobre guías que él mismo había fabricado. El cajón cerrado con llave estaba en la parte inferior derecha. Lo había notado hacía años, incluso le había preguntado una vez. Owen había sonreído y le había dicho que allí guardaba documentos importantes, documentos del seguro, la escritura de la tierra. Nada interesante. Ella le había creído porque el matrimonio significaba creer. Sabía que la llave estaba en algún lugar del taller. Owen era metódico con esas cosas. Primero buscó en los lugares obvios: la lata de café donde guardaba las herramientas de repuesto, el estante sobre el banco de trabajo, la caja de herramientas. Nada. Entonces recordó su costumbre de esconder las cosas a plena vista. Revisó la mecedora, pasando la mano por debajo del asiento. Sus dedos encontraron una pequeña bolsa de cuero pegada con cinta adhesiva a la madera. Dentro había una sola llave. Encajaba perfectamente en el cajón. La cerradura giró con un suave clic que sonó demasiado fuerte en el silencioso taller. Clara abrió el cajón y encontró exactamente lo que Owen había dicho: documentos del seguro, la escritura de la tierra, documentos fiscales. Casi se rió de sí misma por la sospecha que se había ido acumulando en su pecho. Entonces se dio cuenta de que el cajón no era tan profundo como debería. Sacó los papeles por completo y los apiló sobre el escritorio. El interior del cajón tenía quizás 20 centímetros de profundidad, pero desde fuera debería haber tenido al menos 30. Golpeó con los nudillos el fondo, que sonaba hueco. Tardó 10 minutos en encontrar el mecanismo de apertura, una pequeña clavija de madera que había que empujar con precisión. El doble fondo se levantó, revelando un espacio debajo. Dentro había un solo sobre, amarillento por el paso del tiempo, sellado pero sin dirección. Su nombre estaba escrito en el frente con la cuidadosa letra de Owen: para Clara, si es necesario. Lo sostuvo durante un largo momento, sintiendo su peso. Fuera lo que había dentro, Owen lo había escondido deliberadamente. Quería que ella lo encontrara solo en determinadas circunstancias, si fuera necesario. ¿Pero necesario para qué? Antes de que pudiera abrirlo, algo más le llamó la atención. La esquina del falso fondo no había vuelto a encajar del todo en su sitio. Había un hueco y a través de él podía ver algo que no tenía sentido. Piedra. No era el suelo de madera del taller, sino piedra tallada, encajada y unida con mortero. Clara dejó el sobre a un lado y retiró el falso fondo por completo. Debajo, donde debería haber estado el suelo del taller,
Había una sección de piedra cuidadosamente colocada de unos 90 centímetros cuadrados, y en la piedra había un anillo de hierro, con el metal oscurecido por el paso del tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era algo que Owen hubiera mencionado, ni en 40 años de matrimonio, ni en todo el tiempo que habían pasado juntos en este taller. Era algo que había mantenido oculto, algo que había construido en los cimientos mismos del lugar. Se arrodilló junto a la abertura y tiró del anillo. La sección de piedra se levantó con sorprendente facilidad, elevándose sobre bisagras ocultas que se habían mantenido engrasadas y en buen estado. Debajo había oscuridad y olía a tierra fría y a algo más: madera vieja, aire viciado, escalones de piedra que descendían hacia la sombra. Clara se sentó sobre sus talones, mirando fijamente la abertura. Un túnel. Su marido había construido un túnel debajo de su taller. Lo había ocultado durante décadas y nunca había dicho una palabra. La pregunta que había estado rondando su cabeza durante 3 años de repente le pareció la parte más pequeña de un misterio mucho mayor. ¿Quién era Owen Boone? ¿Qué había estado haciendo en la oscuridad debajo de su casa? ¿Y por qué se lo había ocultado a la mujer que había compartido su cama, criado a sus hijos y confiado en él en todos los aspectos de su vida? El sobre seguía sobre el escritorio, sin abrir. El túnel esperaba abajo, paciente como la propia montaña. Clara miró entre ambos, comprendiendo que cualquier cosa que decidiera hacer a continuación lo cambiaría todo. Podía volver a sellarlo, fingir que nunca lo había encontrado, volver a su silencioso dolor y a sus sencillas preguntas, o podía descender a la oscuridad y descubrir quién era realmente su marido. El cuervo volvió a graznar, ahora más cerca. A través de la ventana del taller, podía ver la familiar línea de la cordillera, los picos que había patrullado durante 30 años. Había pasado su vida en esas montañas y creía conocer todos sus secretos. Se había equivocado. Clara se levantó, se sacudió el polvo de los vaqueros y se dirigió a la casa principal. Necesitaría provisiones, una buena linterna, cuerda y su vieja mochila de guardabosques. Lo que fuera que hubiera allí abajo había estado esperando durante 3 años. Podría esperar otra hora mientras ella se preparaba adecuadamente, pero mientras reunía su equipo, le temblaban las manos. No exactamente por miedo, sino por la terrible comprensión de que la vida que creía haber vivido podría haber sido algo completamente diferente, que el hombre al que había amado y enterrado podría haber sido un extraño, y que la verdad, fuera cual fuera, había estado bajo sus pies todo el tiempo. Clara regresó al taller 1 hora más tarde con su vieja mochila de guardabosques, una linterna de plomo, 15 metros de cuerda de escalada y una botella de agua. Se había puesto sus botas de montaña, las buenas, con sujeción para los tobillos, y se había recogido el pelo con fuerza. Sus manos habían dejado de temblar. Fuera lo que había allí abajo, lo afrontaría como había afrontado todo lo demás en su vida, directamente y con los ojos abiertos. Se paró al borde de la abertura y miró hacia abajo. Los escalones de piedra eran estrechos, tallados directamente en la roca o colocados con la misma precisión que la trampilla. Descendían hacia la oscuridad en un ángulo pronunciado. No podía ver el fondo. El haz de luz de la linterna atravesaba las sombras y revelaba paredes de piedra encajada. No se trataba de un sótano para almacenar raíces, ni de una simple excavación. Alguien había construido esto con cuidado y habilidad, reforzando el pasaje para evitar que se derrumbara. El trabajo habría llevado meses, tal vez años, todo ello hecho en secreto. Clara probó el primer escalón con su peso, sólido. Descendió lentamente, con una mano en la pared para mantener el equilibrio y la linterna en alto. La temperatura bajaba con cada paso. El aire olía a minerales y tierra fría, pero también a aceite de madera, del mismo tipo que Owen utilizaba en su taller. Alguien había mantenido este espacio. Recientemente, los escalones continuaban durante unos 4,5 metros antes de abrirse a una cámara. Clara bajó a un suelo de tierra compacta y levantó la linterna. La habitación tenía aproximadamente 3 metros cuadrados con paredes del mismo tipo de piedra. 2 paredes estaban cubiertas de estantes de madera, y lo que vio allí le cortó la respiración. Diarios, docenas de ellos, encuadernados en cuero y organizados por fecha. Mapas en tubos impermeables, cajas metálicas apiladas y etiquetadas con códigos que no reconocía. En una esquina había una pequeña mesa plegable y una silla. Sobre la mesa había una lámpara de queroseno, una caja de cerillas y un libro encuadernado en cuero abierto, como si alguien hubiera sido interrumpido mientras leía.
No se trataba de un espacio abandonado. Era un archivo, una biblioteca, un registro de algo que se había conservado de forma deliberada y cuidadosa. Clara se acercó a las estanterías, con su linterna proyectando largas sombras. Los diarios estaban etiquetados por año, empezando por 1981, 2 años después de que ella y Owen se casaran. Sacó el primero, con las manos sorprendentemente firmes ahora. El entrenamiento que la había ayudado a superar emergencias y desastres estaba tomando el control. Evaluar la situación, recopilar información, reaccionar basándose en los hechos, no en el miedo. Abrió el diario. La letra de Owen llenaba las páginas, la misma letra cuidadosa que conocía de las tarjetas de cumpleaños y las listas de la compra, pero el contenido no le resultaba familiar. 15 de marzo de 1981. Me reuní con Sandoval en North Crossing. Paquete entregado según lo acordado. Pago confirmado. TR dice que la ruta es segura para los envíos mensuales. Pasó las páginas, escaneando las entradas. El patrón se hizo evidente. Coordenadas, referencias a entregas y recogidas. Nombres que nunca había oído mencionar a Owen. Rutas a través de puertos de montaña que reconocía de su trabajo como guardabosques. Lejos, rara vez patrulladas. Perfectas para transportar cosas sin ser visto. Su marido había estado contrabandeando algo a través de la frontera canadiense. Clara se sentó en la silla plegable, con el diario abierto en su regazo. Intentó conciliar lo que estaba leyendo con el hombre que había conocido. Owen había sido amable, íntegro, dedicado a su familia. Había entrenado al equipo de béisbol infantil de Travis. Le había construido a Kirsten una casa de muñecas que era una réplica perfecta de su cabaña. Había sostenido la mano de Clara durante 2 abortos espontáneos y nunca la había hecho sentir como si hubiera fracasado. ¿Cómo se había convertido ese hombre en alguien que realizaba rutas ilegales por el bosque? Se obligó a seguir leyendo. Las entradas continuaban a lo largo de 1981 y hasta 1982. El lenguaje era cuidadoso, codificado en algunos lugares, pero el significado era bastante claro. Owen formaba parte de una organización que recibía órdenes de alguien identificado solo como TR. Los paquetes nunca se describían, pero los pagos eran sustanciales, miles de dólares por cada viaje. Entonces encontró una entrada que complicaba aún más las cosas. El 3 de junio de 1982 le dijo a TR, «Después de esta temporada lo dejo. Clara está embarazada otra vez. No puedo seguir arriesgándome». Él no se lo tomó bien. Dijo, «Sé demasiado como para irme sin más. Ya veremos». Embarazada otra vez. Eso habría sido con Kirsten. Nació en enero de 1983. Clara recordaba ese embarazo. Lo cuidadoso que había sido Owen. Lo protector. Había pensado que era solo el recuerdo de los abortos espontáneos. Ahora se preguntaba si era otra cosa. Miedo, tal vez, o culpa. Las entradas del resto de 1982 mostraban referencias a tensiones, discusiones con T, presiones para continuar y amenazas veladas. Luego, en noviembre, tomé mi decisión. Les dije que me iba. TR no lo tomó bien. Guardé los registros por si acaso. Si pasa algo, Clara Ara necesita saber dónde están, pero ella no lo sabía. Durante 40 años no lo había sabido. Clara se levantó y se acercó a los mapas. Desenrolló uno de los tubos y extendió el mapa sobre la mesa. Mostraba la región fronteriza entre Montana y Alberta con rutas marcadas en tinta roja. Las notas en los márgenes indicaban los patrones de patrulla, los refugios seguros y las horas en las que cruzar era menos arriesgado. Era el trabajo de alguien que entendía la navegación por el desierto y la seguridad fronteriza, alguien con formación. Entonces recordó que Owen había servido en el ejército antes de conocerse. Había sido vago al respecto, dijo que había estado destinado en Alemania, había cumplido su servicio y se había licenciado. Ella nunca le había presionado para que le diera más detalles. Ahora deseaba haberlo hecho. Un ruido procedente de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos en el taller. Alguien estaba allí arriba moviéndose. Su primer pensamiento fue de alivio. Quizás era un vecino, alguien que había visto su camioneta y se había detenido, pero vivían demasiado lejos de cualquiera como para recibir visitas casuales, y nadie más tenía la llave del taller. Los pasos se movían por el suelo directamente encima de ella, deliberados, buscando. Quienquiera que fuera sabía exactamente a dónde iba. Clara apagó la linterna y se quedó de pie en la repentina oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza. Había dejado la trampilla abierta y había quitado el doble fondo.
Quienquiera que estuviera allí arriba lo vería inmediatamente, y los pasos se detuvieron. Luego se oyó el sonido de la trampilla bajando, sin cerrarse del todo, sino volviendo suavemente a su sitio. Una advertencia, una trampa. No sabía qué pensar. Luego, silencio largo y completo. Clara esperó, contando sus respiraciones como había aprendido durante el entrenamiento de supervivencia. Después de 5 minutos, se arriesgó a volver a encender la linterna, manteniéndola baja. La cámara parecía igual. Nada había cambiado, pero alguien sabía que ella estaba allí abajo. Alguien había estado vigilando el taller, sabía o había adivinado que ella encontraría el túnel. Miró alrededor de la cámara con nueva urgencia. Tenía que haber algo más, una explicación, una razón, algo que diera sentido a todo esto. Sus ojos se posaron en la pared del túnel frente a las escaleras. A diferencia de las otras paredes, esta no estaba terminada. El pasadizo continuaba en la oscuridad, adentrándose en la montaña. Owen no solo había construido un escondite, había construido un pasadizo hacia otro lugar. Clara recogió el primer diario, uno de los mapas, y regresó a las escaleras. Necesitaba salir, pensar, averiguar qué hacer con esta información. Pero mientras subía, otro pensamiento la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Si Owen había guardado este secreto durante 40 años, si alguien más lo sabía y estaba observando, entonces tal vez su muerte no había sido lo que ella pensaba. Tal vez el cáncer que se lo llevó tan rápidamente no fue solo una cruel casualidad. Tal vez alguien se había asegurado de que Owen Boone se llevara sus secretos a la tumba. Y tal vez, al encontrar este túnel, ella misma se había convertido en un blanco fácil. Clara salió del túnel con el corazón aún acelerado y volvió a colocar con cuidado la trampilla de piedra en su sitio. Volvió a colocar el falso fondo del cajón del escritorio, devolvió la llave a su escondite debajo de la mecedora y cerró con llave el taller tras de sí. Cada movimiento era deliberado, controlado. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el pánico era un lujo que no podía permitirse. De vuelta en la cabaña, extendió el diario y el mapa sobre la mesa de la cocina. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, haciendo que las páginas brillaran. Preparó café recién hecho y se obligó a sentarse, a leer metódicamente, a tratar esto como cualquier otra investigación. El diario abarcaba desde 1981 hasta 1987, 6 años de la vida secreta de Owen, plasmados en su cuidadosa caligrafía. Leyó cada entrada, tomando notas en un bloc aparte. Empezaron a surgir patrones. Las operaciones se llevaban a cabo principalmente durante el verano y el otoño, cuando los pasos de montaña estaban despejados. Los paquetes se enviaban al norte, a Canadá, aunque nunca se especificaba su contenido. El dinero volvía al sur, pagos en efectivo, que Owen registraba meticulosamente. Las cantidades la dejaron atónita. Solo en 1983, Owen había movido más de $40,000 a través de estos viajes. Eso era más del doble de lo que ganaba con su trabajo legítimo de carpintero. Recordaba claramente ese año. Habían pagado la cabaña y comprado una camioneta nueva. Owen había insistido en que empezaran a ahorrar para la universidad de los 2 niños. Ella pensaba que solo estaban siendo prudentes con el dinero, viviendo con austeridad y ahorrando bien. Ahora comprendía que su estabilidad financiera se había construido sobre lo que Owen traficaba a través de la frontera. Pero el diario revelaba algo más. Owen no se sentía cómodo con ese trabajo. Las entradas a partir de 1984 mostraban una duda cada vez mayor. 12 de abril de 1984. Travis me preguntó, ¿hoy qué hago cuando no estoy? No pude mirarle a los ojos cuando le respondí, ¿cómo le dices a tu hijo que su padre es un criminal? 3 de septiembre de 1985. Clara se merece algo mejor que esto, mejor que yo. Pero ahora estoy demasiado metido en esto. TR lo dejó claro. 19 de enero de 1987. Decisión final tomada. Después de esta temporada, se acabó. Cueste lo que cueste, no puedo seguir haciendo esto. Las entradas hasta 1987 mostraban a un hombre que intentaba salir de algo peligroso. Las referencias a las discusiones con TR se hicieron más frecuentes y acaloradas. Luego llegó la última entrada, fechada el 15 de noviembre de 1987. Hoy se lo he dicho a TR cara a cara. Voy a guardar todos los registros como garantía. Él sabe que si algo nos pasa a mí o a mi familia, todo irá a parar a las autoridades. Es la única ventaja que tengo. No le gustó, pero lo aceptó. Dios, espero haber tomado la decisión correcta. La entrada terminaba ahí.
No hay más entradas en el diario de 1987. Clara hojeó las páginas restantes, todas en blanco. Comprobó la anotación de la estantería que había visto en el túnel. Debería haber más diarios que cubrieran los años posteriores a 1987, pero solo había traído este. Centró su atención en el mapa. Las rutas marcadas con tinta roja eran sofisticadas y mostraban un conocimiento del terreno y de los patrones de patrulla que iba más allá del simple conocimiento local. Quienquiera que hubiera planeado estas rutas, T.R. presumiblemente tenía acceso a información sobre las operaciones de seguridad fronteriza. Una ubicación estaba marcada con una estrella y rodeada por un círculo a unos 50 kilómetros al noreste de su granja, en lo profundo del desierto de Scapegoat. La nota al lado decía: dinero en efectivo principal, solo acceso de emergencia, dinero en efectivo. Owen había mencionado llevar registros como seguro, y este mapa sugería una ubicación física donde se guardaba algo. Pero adentrarse 30 millas en la zona salvaje era una empresa arriesgada, sobre todo en solitario. Eso suponía como mínimo 2 días de dura caminata por un terreno en el que un esguince de tobillo podía ser mortal. Estaba estudiando la ruta cuando oyó acercarse un vehículo. El sonido de los neumáticos sobre la grava era inconfundible en el silencio de las montañas. Clara se acercó a la ventana y vio un SUV oscuro subir por el camino. No era un vehículo que reconociera, ni de ningún vecino. El todoterreno se detuvo cerca del taller. Salió un hombre de unos 50 años, con el pelo gris, en buena forma física, vestido con ropa de montaña que parecía cara pero práctica. Observó la propiedad con la atención cuidadosa de alguien entrenado para evaluar situaciones. Sus ojos se detuvieron en el taller y luego se desplazaron a la cabaña. La mano de Clara se movió instintivamente hacia el cajón donde guardaba el viejo revólver de Owen. Había aprendido a disparar hacía décadas y mantenía sus habilidades con prácticas anuales. Limpió y cargó el arma, pero la dejó en el cajón por el momento. A veces, aparentar vulnerabilidad era más útil que aparentar amenaza. Abrió la puerta de la cabaña antes de que él pudiera llamar. ¿Puedo ayudarle en algo? Su voz era firme, neutra. El hombre sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Señora Boone, lamento molestarle. Me llamo Simon Drexler. Era amigo de su marido. Pasaba por la zona y pensé en venir a presentar mis respetos. El nombre no le decía nada. Owen nunca había mencionado a nadie llamado Simon Drexler. Y pasar por Dead Fern Ridge no era algo que ocurriera por casualidad. O venías aquí a propósito o no venías. No recuerdo que Owen te mencionara. Clara dijo que nos conocíamos de hacía años. Perdimos el contacto, como suele ocurrir. Lamenté mucho su fallecimiento. Cáncer, ¿verdad? Había algo en su forma de decirlo. No era exactamente una pregunta, más bien una confirmación de algo que ya sabía. Hace 3 años, Clara dijo que era de páncreas. Simon asintió lentamente. Fue terrible, pero rápido. Eso es algo. ¿Necesita algo en concreto, señor Drexler? Volvió a mirar hacia el taller. Owen y yo trabajamos juntos en los años 80. Estaba por la zona y quería ver el lugar. A veces hablaba de ello, del taller que construyó, del terreno. Estaba orgulloso de lo que habían creado juntos. Los años 80, el mismo periodo que abarcaba el diario que había sobre la mesa de la cocina, a menos de 10 metros de donde estaban. Me temo que ahora mismo estoy ocupada, dijo Clara. Pero gracias por pasar. Simon la miró fijamente durante un largo rato. Ella le devolvió la mirada sin pestañear. Fuera lo que buscaba, al parecer no lo encontró. Por supuesto, no era mi intención molestar. Le entregó una tarjeta. Si alguna vez necesita algo, o si encuentra alguno de los viejos papeles de Owen y tiene alguna pregunta, por favor, llámeme. Ella tomó la tarjeta, blanca y sencilla, con solo un nombre y un número de teléfono, sin empresa ni cargo. Se la guardó en el bolsillo sin volver a mirarla. Simon regresó a su todoterreno, pero se detuvo antes de subir. Señora Boone, Owen era un buen hombre. Sea lo que oiga o descubra, recuerde que él hizo lo que creía correcto. Y se marchó. El polvo se levantaba detrás de su vehículo mientras bajaba la montaña. Clara permaneció en el porche durante un largo rato después de que el sonido del motor se desvaneciera. El momento era demasiado perfecto. El día que encuentra el túnel, alguien del pasado de Owen aparece en su puerta. O Simon Drexler había estado vigilando la propiedad, o de alguna manera se había enterado de que ella había hecho el descubrimiento, lo que significaba que no estaba sola en esta investigación. Alguien más estaba interesado en lo que Owen había escondido,
y ella no tenía forma de saber si eran amigos o enemigos. Clara pasó esa noche leyendo el diario a la luz del fuego, con las puertas de la cabaña cerradas con llave y el revólver de Owen sobre la mesa a su lado. Había colocado una silla debajo del pomo de la puerta del taller como precaución adicional. Si alguien intentaba acceder al túnel, las entradas del diario pintaban un cuadro más claro y más inquietante de lo que ella había pensado inicialmente. Owen no había estado traficando con drogas ni armas. Las referencias a paquetes y documentos sugerían algo diferente, tal vez información o equipos de comunicación. Varias entradas mencionaban a refugiados políticos y solicitantes de asilo. Una entrada del 1 de junio de 1983 era especialmente reveladora. Ayudé a 3 familias a cruzar anoche, 2 de El Salvador y una de Guatemala. Tear dice que son blanco de escuadrones de la muerte en su país. Ver a esos niños asustados pero esperanzados hace que esto parezca menos un delito y más un deber. Aún así, no hace que mentir a Clara sea más fácil. Así que Owen había formado parte de una especie de red clandestina que ayudaba a la gente a escapar de la persecución. Eso no hacía que el engaño doliera menos, pero complicaba su enfado. Él creía que estaba haciendo lo correcto, aunque eso significara infringir la ley y mentir a su esposa. Pero eso no explicaba por qué había conservado el túnel y los registros durante tanto tiempo. Si había dejado de hacerlo en 1987, ¿por qué conservaba el dinero? ¿Por qué conservar diarios que podían incriminarlo? La respuesta estaba en una de las últimas entradas, fechada el 1 de octubre de 1987. TR dejó claro hoy que irme no es realmente una opción. Sé demasiado sobre las rutas de operación, los contactos, las fuentes de financiación. Dijo, puedo dejar de trabajar activamente, pero los registros deben permanecer seguros. Es un seguro para todos, lo llamó. Los mantendré ocultos. Es la única forma de mantener a mi familia a salvo. Seguro. La palabra aparecía una y otra vez en las últimas entradas. Owen había guardado las pruebas como moneda de cambio, una garantía de que, si lo delataba, delataría a todos los demás implicados. Era un frío cálculo envuelto en una intención protectora. Clara encontró una fotografía metida entre las páginas, cerca del final del diario, en blanco y negro, con los bordes desgastados. 4 hombres de pie junto a una camioneta en medio de la naturaleza, todos armados con rifles de caza. Owen estaba a la izquierda, más joven pero reconocible. Los demás eran desconocidos. La cara de uno de los hombres estaba marcada con un círculo rojo. Era corpulento, de pelo oscuro y mirada intensa. Una nota manuscrita en la parte inferior decía, TR y equipo, 1 de julio de 1982. Ella estudió la cara marcada con un círculo. Theodore Ryland, presumiblemente el hombre que había organizado la operación, que había reclutado a Owen, que había dejado claro que marcharse no era realmente una opción. Ahora tendría entre 60 y 70 años, si es que aún vivía. Y, a juzgar por la visita de Simon Drexler, alguien seguía definitivamente interesado en los registros de Owen. La pregunta era, ¿por qué después de 37 años? ¿Qué valor tenían esos viejos diarios y mapas? A menos que la operación hubiera continuado, que hubiera evolucionado hacia algo más grande. A menos que las personas involucradas hubieran ascendido a puestos en los que los delitos del pasado pudieran convertirse en responsabilidades del presente. Clara se levantó y preparó más café mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. No había dormido. Su mente daba vueltas a las posibilidades, tratando de construir una narrativa que tuviera sentido. Owen había formado parte de algo que él creía justo. Había intentado marcharse, pero se había visto obligado a guardar silencio y conservar las pruebas. Había protegido esas pruebas durante décadas, hasta su muerte. ¿Y luego qué? ¿Alguien se había asegurado de que la muerte llegara antes de lo previsto? El pensamiento que se le había ocurrido en el túnel volvió con más fuerza. El cáncer de Owen había sido agresivo y se había diagnosticado tarde. Había pasado de estar sano a morir en menos de un año. Los médicos habían dicho que era típico del cáncer de páncreas, que suele ser asintomático hasta las últimas etapas. Pero ¿y si no fuera algo natural? ¿Y si alguien se hubiera asegurado de que Owen no viviera lo suficiente como para convertirse en un problema? No tenía pruebas para tal sospecha, pero tenía un instinto agudizado por 30 años de trabajo en la naturaleza, leyendo situaciones y confiando en su intuición cuando algo le parecía mal. Y esto le parecía mal.
Clara llamó al número de Kirsten. Eran las 6 de la mañana en Seattle, pero su hija respondió al tercer tono, con la voz pastosa por el sueño. Mamá, ¿qué pasa? No pasa nada. Siento haberte despertado. Solo quería oír tu voz. Una pausa, luego más alerta. ¿Qué pasa realmente? Kirsten siempre había sido perspicaz. Eso era lo que la convertía en una buena abogada y en una hija difícil de engañar. He estado revisando algunas cosas de tu padre. Papeles viejos, diarios, me está trayendo recuerdos. Pero eso es bueno, ¿no? Llevas 3 años evitando eso. ¿Tu padre mencionó alguna vez a alguien llamado Theodore Ryland o Simon Drexler? Otra pausa. No. ¿Debería conocer esos nombres? Probablemente no. Eran amigos de antes de que tú nacieras. Solo estoy tratando de reconstruir algunas historias antiguas. Mamá. La voz de Kirsten tenía el tono cauteloso que usaba cuando se preparaba para decir una verdad difícil. ¿Se trata de la bebida de papá? Porque sabes que solo fue una mala racha. Lo superó. Clara había olvidado ese año. Travis tenía 19 años y acababa de ser expulsado de la Academia de Rangers tras suspender las pruebas físicas. Había vuelto a casa enfadado y sin rumbo. Owen había empezado a beber más de lo habitual y los dos se peleaban constantemente. Duró 6 meses hasta que Travis se marchó a Wyoming y Owen volvió a dejar de beber. No, no se trata de eso, solo estoy rellenando algunos huecos. Vale. Kirsten no parecía convencida. Escucha, tengo una declaración esta mañana, pero te puedo llamar más tarde. ¿Estás bien por allí? Ya sabes que siempre eres bienvenida en Seattle. Lo sé. Gracias, cariño. Estoy bien. Hablamos pronto. Después de colgar, Clara se quedó sentada con el teléfono en la mano, pensando en lo que no había dicho, que su marido había pasado 6 años traficando con personas e información a través de la frontera, que la estabilidad financiera de su familia se había construido sobre actividades ilegales, que alguien de ese pasado había aparecido en su puerta el mismo día que ella descubrió la verdad. No podía contárselo a Kirsten ni a Travis. Todavía no. No hasta que supiera más. Se merecían algo mejor que medias verdades y sospechas. Tenía que volver al túnel. Los otros diarios cubrirían los años posteriores a 1987 y podrían explicar lo que Owen había estado manteniendo y por qué. Necesitaba comprender todo el alcance de lo que había ocultado antes de decidir qué hacer con la información. Pero primero, se prepararía adecuadamente. Si Simon Drexler la estaba vigilando, si otros sabían lo del túnel, tenía que estar preparada para cualquier complicación. Comprobó el revólver de Owen, se aseguró de tener munición, reunió su equipo de guardabosques, botiquín de primeros auxilios, cuerda, baliza de emergencia, agua y comida para varios días si fuera necesario. El dinero marcado en el mapa volvió a llamar su atención. 30 millas de naturaleza salvaje, un lugar que Owen había mantenido en secreto durante décadas. Si las respuestas existían en algún lugar, estarían allí, pero ir significaba dejar la granja desprotegida. Significaba confiar en que quienquiera que hubiera estado allí ayer no volvería mientras ella estuviera fuera. Miró la tarjeta de Simon Drexler, que seguía sobre la mesa donde la había dejado. Sea lo que oigas o descubras, recuerda que él hizo lo que creía correcto. Las palabras podían ser un consuelo o una advertencia. No estaba segura de cuál de las dos cosas. Clara volvió a descender al túnel a media mañana, mejor preparada esta vez. Había dejado señales evidentes de que estaba en casa. La camioneta aparcada en un lugar visible, las luces encendidas en la cabaña y humo saliendo de la chimenea. Si alguien la estuviera observando, pensaría que estaba pasando un día normal. Los escalones de piedra le resultaban ahora familiares, menos amenazadores. Los contó mientras descendía los 18 escalones hasta la primera cámara. Los diarios y los mapas estaban exactamente como los había dejado. Eligió el siguiente diario en secuencia, fechado entre 1988 y 1992, y se acomodó en la silla plegable para leerlo. Las entradas de este periodo mostraban a un Owen diferente. Ya no había operaciones de contrabando activas, sino un mantenimiento constante de lo que él llamaba la red. Comprobaba las rutas, actualizaba los mapas a medida que cambiaban los patrones de la patrulla fronteriza y mantenía el contacto con lo que él llamaba casas seguras a lo largo del corredor de Duna. Era el guardián de la red, su memoria institucional, y recibía una compensación por ello. En el libro de contabilidad aparecían pagos mensuales, no tan cuantiosos como en los años activos, pero sí sustanciales. $1,000 al mes, con la regularidad de un reloj.
El dinero se depositaba en una cuenta de la que Clara no sabía nada. Luego se retiraba en efectivo y se escondía en algún lugar de la propiedad. Hizo un rápido cálculo. Desde 1988 hasta la muerte de Owen en 2021, 33 años a 12,000 al año, casi $400,000 que ella nunca había sabido que existían. Las entradas también revelaban por qué había continuado. No era solo una ventaja. Tiesche había dejado claro que alejarse por completo marcaría a Owen como un lastre, pero mantener la red, mantener las raíces viables, lo hacía valioso. Las personas valiosas seguían con vida. Las amenazas se eliminaban. Owen había elegido ser valioso, pero el diario mostraba una inquietud creciente. En 1996 aparecieron referencias a una nueva dirección. TR estaba dando un paso atrás, dejando que los jóvenes se encargaran de las operaciones. Owen no confiaba en ellos como había confiado en TR, o al menos como había llegado a entenderse con él. 3 de marzo de 1997. Hoy conocí al nuevo coordinador. Se hace llamar Rook. Obviamente, no es su verdadero nombre. Demasiado joven, demasiado agresivo. No entiende que esta red se construyó sobre la confianza y la discreción. Quiere expandir las operaciones. Le dije que no. Discutimos. Dijo, ya no tengo poder de veto. Le recordé dónde se guardan todos los registros. Eso lo calló. La red estaba cambiando, convirtiéndose en algo diferente de lo que Owen había ayudado a construir. Las entradas mostraban a un hombre que intentaba mantener el control de algo que se le estaba escapando. Entonces Clara encontró los mapas. Estaban en un tubo aparte, enrollados con fuerza. Los extendió sobre la mesita, sujetando las esquinas con piedras. No eran los simples mapas de raíces del primer alijo. Eran levantamientos topográficos detallados con múltiples capas de anotaciones. Las rutas principales en rojo, las rutas alternativas en azul, las casas seguras marcadas con símbolos específicos, las zonas de patrulla fronteriza, sombreadas según la intensidad de la vigilancia, y las ubicaciones marcadas con estrellas, alijos como el que había marcado en el mapa que había subido arriba. Había 7 repartidos por los bosques de Montana, Idaho y el sur de Alberta, cada uno marcado con coordenadas y un identificador críptico. Cache Alpha, Cache Bravo, y así sucesivamente. El cache a 30 millas de su propiedad estaba marcado como Cache Delta Primary. La nota al lado decía, archivo completo, solo acceso de emergencia. Failsafe activado, archivo completo. Eso significaba documentos, pruebas, registros de todo. La póliza de seguro de Owen era completa y condenatoria. Failsafe activado. Eso estaba menos claro. Algún tipo de medida de seguridad. Un interruptor de hombre muerto. Clara fotografió los mapas con su teléfono, asegurándose de capturar todos los detalles. Entonces se dio cuenta de algo más. El túnel no terminaba en esta cámara. En la pared del fondo, parcialmente oculta por unas estanterías, había una abertura árida, otro pasadizo que se adentraba más en la montaña. Apartó las estanterías. Eran sorprendentemente ligeras, diseñadas para poder trasladarlas fácilmente, y alumbró el pasadizo con su linterna. A diferencia del túnel de entrada, este era tosco, excavado en roca sólida. Tenía una pendiente pronunciada y el techo era tan bajo que tenía que agacharse. Owen había construido algo más que un almacén. Había construido una vía de escape. Clara siguió el pasadizo, avanzando con cuidado por el suelo irregular. El túnel serpenteaba a través de la montaña durante lo que ella calculó que eran 200 metros antes de abrirse a una cueva natural más grande. Este espacio era diferente. No estaba hecho por el hombre, sino adaptado. Alguien había limpiado los escombros, reforzado el techo con madera e instalado una linterna alimentada por pilas en una estantería excavada en la piedra. Y había otra salida. Podía sentir el aire en movimiento, ver la luz del día filtrándose a través de una estrecha abertura en el extremo más alejado de la cueva. La salida estaba oculta por la maleza en el exterior, apenas visible incluso cuando se sabía dónde mirar, pero daba a la ladera trasera de la cresta, a unos 800 metros de la granja y completamente oculta desde la propiedad principal. Owen podía entrar por el taller y salir por el otro lado de la montaña sin ser visto. O alguien más podía entrar por la salida oculta y acceder al dinero sin que Clara supiera que habían estado allí, como Simon Drexler. La idea se cristalizó mientras examinaba la salida oculta.
Quienquiera que hubiera estado manteniendo estos túneles después de la muerte de Owen, había estado usando esta entrada. Los patrones de polvo mostraban perturbaciones recientes. Las huellas de botas que no eran suyas ni de las viejas botas de trabajo de Owen. Había arañazos recientes en la roca, donde alguien se había colado por la estrecha abertura. Ella había dado por sentado que era la primera persona en descubrir el túnel en 3 años. Se había equivocado. Alguien había estado entrando y saliendo con regularidad, manteniendo el dinero en efectivo, vigilando la situación, y ayer, cuando ella había bajado por primera vez, esa persona había estado cerca, lo suficientemente cerca como para seguirla hasta el taller, lo suficientemente cerca como para cerrar la trampilla a media, como advertencia o como amenaza. Aún no estaba segura de cuál de las dos cosas. Clara regresó a la primera cámara y la examinó con nuevas sospechas. ¿Qué más se le había pasado por alto? Buscó sistemáticamente, revisando detrás de las estanterías, pasando las manos por las paredes, buscando cualquier cosa fuera de lugar. En una grieta detrás de los tubos de los mapas, lo encontró. Una pequeña caja metálica pintada para mimetizarse con la piedra. Dentro había un equipo moderno, un sensor de movimiento, alimentado por pilas y con un transmisor inalámbrico. Alguien había instalado un sistema de vigilancia para alertarles si se accedía al dinero. Así fue como Simon supo que tenía que venir ayer. En el momento en que ella abrió la trampilla y bajó las escaleras, alguien fue avisado. Él llegó en cuestión de horas, lo que significaba que estaba cerca, observando, esperando. Clara desactivó el sensor y se lo guardó en el bolsillo. Si alguien estaba vigilando el dinero, sabría que estaba desconectado, que se preguntaran, que se preocuparan por lo que ella sabía y lo que pensaba hacer con la información. Recogió todo lo que necesitaba. Los diarios que abarcaban desde 1988 hasta la muerte de Owen, copias de los mapas anotados, el equipo de vigilancia. Luego subió al taller, cerró la trampilla y lo cerró todo con cuidado tras de sí. Pero en lugar de volver a la cabaña, dio un rodeo por la cresta trasera, siguiendo el terreno hasta donde debía estar la salida oculta. Le llevó 20 minutos de búsqueda minuciosa, pero la encontró. Un estrecho hueco entre las rocas, invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Las huellas frescas de unas botas marcaban la entrada. Alguien había estado allí recientemente, probablemente ayer, después de visitar la parte delantera de la propiedad, quizá para comprobar que el dinero estaba a salvo o para retirar algo que no querían que ella encontrara. Clara memorizó la ubicación y la marcó en su mapa mental de la propiedad. Luego regresó a la cabaña, cerró las puertas con llave y se sentó con los nuevos diarios para seguir leyendo. Fuera cual fuera el juego en el que se había metido, ya no jugaba a ciegas. Sabía cuál era la ruta de escape, la vigilancia, el interés continuo por los secretos de Owen. Ahora necesitaba entender por qué, después de 37 años, esos secretos seguían siendo lo suficientemente importantes como para que alguien vigilara a una viuda en una montaña remota. Los diarios de los últimos años revelaban un patrón que Clara no había esperado. Owen no solo había mantenido la red, lo había documentado todo. Cada cruce, cada persona a la que había ayudado, cada pago realizado, nombres, fechas, cantidades, fotografías de las personas involucradas, incluidas aquellas a las que nunca había conocido, pero cuyos nombres aparecían en las comunicaciones, números de cuentas bancarias, lugares de entrega, direcciones de refugios. Había creado un registro exhaustivo de 3 décadas de actividad ilegal, y todos los involucrados sabían que lo tenía. Las entradas mostraban el motivo. En 2003 hubo un incidente. Alguien de la red fue arrestado en Idaho. Un operador de refugios seguro fue sorprendido con documentos falsos. Durante el interrogatorio, empezó a hablar y reveló nombres. En menos de 24 horas, llegó presión desde arriba para cerrar la investigación. Se retiraron los cargos. El hombre fue puesto en libertad y reubicado discretamente. La entrada de Owen de esa semana era escalofriante. Recibí la llamada de TR. La situación de Idaho está controlada. Me recordó por qué guardamos registros, dijo. El hecho de que todos sepan que todo puede salir a la luz es lo que mantiene a todos honestos. La destrucción mutua asegurada, como en la Guerra Fría. Mientras mantengan el archivo seguro y mi boca cerrada, todos estarán a salvo, incluida mi familia. Es una forma horrible de vivir. Así que los registros no eran solo el seguro de Owen, eran de todos.
una garantía de que nadie podía ser eliminado o expuesto sin acabar con toda la operación. Era brillante y terrible, pero también explicaba por qué, 3 años después de la muerte de Owen, alguien seguía vigilando. Los registros aún existían. Seguían representando una amenaza para todos los que habían estado involucrados. Y ahora Clara había accedido a ellos. Encontró la carta en el diario de 2015, metida en un sobre marcado como último recurso para Clara. Le temblaban las manos al abrirlo. El papel era de buena calidad, del tipo que Owen utilizaba para la correspondencia importante. Su letra llenaba ambas caras de la página. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es que ya no estoy y has encontrado lo que esperaba que nunca encontraras. He empezado esta carta una docena de veces tratando de encontrar las palabras que te hicieran comprender por qué te lo oculté. La verdad es que no hay palabras suficientes. En 1981, antes de conocernos, me reclutaron para algo que parecía noble: ayudar a refugiados políticos a escapar de los escuadrones de la muerte y la persecución, trasladando documentos y equipos de comunicaciones para apoyar a los solicitantes de asilo. Creía en ello. En cierto modo sigo creyendo, pero también era ilegal. Y una vez que entré, una vez que supe los nombres, los orígenes y las fuentes de financiación, marcharse se complicó. Para cuando te conocí, me enamoré de ti. Ya estaba atado a algo de lo que no podía alejarme fácilmente. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. En 1987, después de que naciera Kirsten, les dije que había terminado. Pero el hombre que lo organizaba todo, Theodore Ryland, al que todos llamábamos TR, dejó claro que las personas que se marchaban solían tener accidentes, a menos que fueran valiosas de otras maneras. Así que me volví valioso. Mantuve la red, mantuve las raíces viables y documenté todo como seguro. Mientras existieran esos registros, mientras todos supieran que los tenía, tú y los niños estarían a salvo. Construí el túnel no para ocultarte mi pasado, sino para ocultarte de mi pasado. Cada día que no te lo contaba era un día en el que no podías convertirte en un objetivo. Cada año de silencio era otro año de protección. El dinero en efectivo que se encuentra en las coordenadas marcadas en el mapa lo contiene todo. 3 décadas de pruebas. Si le pasa algo a mi familia, se lo entregaré a las autoridades. TR lo sabe. Por eso has estado a salvo todos estos años. Por eso nunca pude contártelo. Te escribo esto ahora porque estoy enfermo. Los médicos dicen que es cáncer. Y quizá tengan razón, pero TR ha estado haciendo preguntas directas últimamente sobre qué pasará con los registros cuando yo ya no esté. Ha sugerido que deberían destruirse para proteger a todo el mundo. Me he negado. Mientras existan, estás protegido por la misma destrucción mutua que me ha mantenido con vida. Pero tengo miedo. Miedo de que una vez que yo ya no esté, alguien decida que eres un cabo suelto, o peor aún, que encuentres el túnel y te veas envuelto en algo que podría costarte la vida. Si has encontrado esta carta, has encontrado el túnel. Mi protección ha fallado. Ahora, el dinero es tu baza. No confíes en TR si viene. No confíes en nadie que diga que intenta protegerte. La única protección que tienes es asegurarte de que todos sepan que lo revelarás todo si te amenazan. Siento haberte mentido. Siento haber elegido por ti. Te he amado cada día de nuestros 40 años juntos. Eso fue real. Todo lo demás, los secretos, el miedo, la vigilancia constante. Ese fue el precio que pagué para mantenerte a salvo. Confía en tus instintos. Eres más fuerte y más inteligente de lo que nadie cree. Y recuerda, en el momento en que hagas público el archivo, dejarás de tener valor para todos los que quieren que permanezca oculto. A veces, la exposición es la opción más segura. Te quiero. Lo siento. Intenté protegerte de la única forma que sabía. Owen Clara leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. La ira seguía ahí por el engaño, por las decisiones tomadas sin su consentimiento, por 40 años de mentiras envueltas en amor, pero la comprensión crecía junto con la ira. Owen había estado atrapado. Intentó construir una vida normal mientras cargaba con el peso de un conocimiento peligroso. Cada día de su matrimonio se había visto ensombrecido por el temor de que su pasado destruyera su futuro, y él había llevado esa carga solo porque creía que así la mantendría a salvo. Pero la carta revelaba algo más. Owen sospechaba que su cáncer no era natural. El momento en que se produjo la presión para destruir los registros, la sugerencia de que Owen se le estaba convirtiendo en un lastre,
Todo apuntaba a la misma conclusión a la que había llegado Clara. Alguien había decidido que Owen Boone tenía que morir. Un veneno de acción lenta, algo que imitara al cáncer, que no despertara sospechas, algo que les diera tiempo para buscar los registros antes de que Owen pudiera tomar medidas para protegerlos. Pero Owen había sido inteligente. Lo había escondido todo tan bien que incluso muriendo, incluso sospechando un asesinato, había conseguido mantener los registros a salvo y la había dejado lejos para protegerla. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltar. Miró el identificador de llamadas, número desconocido. Dejó que sonara 4 veces antes de contestar. Señora Boone, era la voz de Simon Drexler, tranquila y profesional. Creo que tenemos que hablar. Sé lo que encontró en el túnel. Sé que leyó la carta de Owen y sé que está asustada y enfadada y que no sabe en quién confiar. Entonces, sabe que tengo buenas razones para todo eso. Las tengo. Por eso le llamo en lugar de presentarme sin más. Yo era amigo de Owen. Más que eso, era su socio en el mantenimiento de la red. Soy quien ha estado comprobando el dinero, manteniendo la vigilancia activa, asegurándome de que nadie más lo encontrara antes que usted. ¿Por qué debería creerle? Porque he tenido una docena de oportunidades para hacerle daño, y no lo he hecho porque Owen me confiaba la seguridad de su familia, y porque ahora mismo necesita a alguien que entienda a qué se enfrenta. TR sabe que has accedido al túnel, sabe que tienes los diarios y va a querer hablar contigo muy pronto. Clara apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué quiere? Lo mismo que ha querido durante 37 años. Control. La seguridad de que su pasado permanezca enterrado. Se suponía que la muerte de Owen pondría fin a esto. Que encontraras el túnel lo cambió todo. ¿TR mató a mi marido? Una larga pausa. Cuando Simon volvió a hablar, su voz estaba cargada de algo parecido al arrepentimiento. Sí, creo que lo hizo. No pude demostrarlo entonces y no puedo demostrarlo ahora, pero Owen lo sospechaba. La última vez que hablamos, 6 meses antes de morir, me dijo que lo había descubierto. Dijo que era demasiado tarde para hacer nada al respecto, pero quería que alguien lo supiera. La confirmación la afectó más de lo que esperaba. Lo sospechaba, pero oírlo como un hecho lo hizo real. Y no hiciste nada. Cuando Owen me lo contó, el veneno ya estaba en su organismo. No podíamos demostrarlo sin una autopsia, y eso habría desencadenado precisamente lo que él intentaba evitar. Ter habría ido a por ti y tus hijos inmediatamente. Owen decidió morir en silencio para mantenerte a salvo. Clara cerró los ojos, con el dolor y la furia luchando en su pecho. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú decides. Puedes intentar esconderte, pero TR te encontrará. Puedes acudir a las autoridades, pero te expondrás antes de tener protección. O puedes dejar que te ayude a hacer esto bien. Hay gente como yo, que trabajaba con Owen, que ha estado esperando una oportunidad para acabar con TR. Necesitamos ese dinero. Con él podemos acabar con esto. ¿Y qué obtienes tú a cambio? Libertad. La misma libertad que quería Owen. La oportunidad de dejar de mirar por encima del hombro. Y tal vez, si tengo suerte, cumplir la promesa que le hice a tu marido de que te protegería si le pasaba algo. Clara pensó en la carta, en las últimas instrucciones de Owen. Confía en tus instintos. Miró el equipo de vigilancia que había sacado del túnel, los diarios esparcidos sobre su mesa, el mapa que mostraba 7 ubicaciones de dinero en efectivo. Necesito tiempo para pensar, no tienes mucho. TR ya se está moviendo, pero te daré 24 horas. Después de eso volveré, estés lista o no. Porque el reloj está corriendo, señora Boone, y cuando se acabe, la gente empezará a morir. Cortó antes de que ella pudiera responder. Clara se sentó en la oscuridad creciente, con la carta en el regazo, y trató de decidir en quién podía confiar en un mundo en el que su marido había sido asesinado por saber demasiado. Clara no durmió esa noche. Se sentó con el revólver de Owen en la mesa a su lado, observando la oscuridad más allá de sus ventanas, pensando en la confianza y la traición, y en las decisiones imposibles que la gente tomaba en nombre de la protección. Al amanecer, tomó una decisión. Volvería al túnel una vez más. Recogería todo lo que pudiera ser útil y luego decidiría su próximo movimiento. Simon Drexler le había dado 24 horas. Las aprovecharía. El descenso le resultó rutinario. Ahora eran 18 escalones hasta la primera cámara, con el olor familiar de la piedra fría y la madera vieja. Esta vez había traído una mochila más grande, con la intención de llevarse todo lo que pudiera necesitar. Los diarios, los mapas,
cualquier prueba que pudiera ser útil. Estaba organizando el material cuando se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. Una de las estanterías se había movido ligeramente, dejando marcas en el polvo. La apartó de la pared y encontró otra caja metálica. Esta era más grande que el equipo de vigilancia. Dentro había un diario que no había visto antes. La cubierta era diferente, más nueva, encuadernada en cuero negro en lugar de marrón. Lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. La letra no era la de Owen. La primera entrada tenía una fecha de hacía 11 meses, 8 meses después de la muerte de Owen, 3 de noviembre de 2022. O ha desaparecido. Entierro confirmado. C. Sigue en la residencia, parece no darse cuenta. Túnel sellado desde su lado, iniciando protocolo de vigilancia. Clara leyó las palabras 3 veces, tratando de procesar su significado. Alguien la había estado documentando, observando, tratándola como a un sujeto bajo vigilancia. Se obligó a seguir leyendo. Entrada tras entrada detallaban su vida desde la perspectiva de un extraño. Sus rutinas diarias, la frecuencia de las llamadas telefónicas de sus hijos, sus viajes a la ciudad para comprar provisiones, sus paseos por el bosque, todo observado y registrado con precisión clínica. 15 de diciembre de 2022. C sigue aislada. No hay visitas inusuales. La evaluación no es consciente de la existencia del túnel. Se recomienda continuar con la vigilancia pasiva. 8 de febrero de 2023. C. Evitó el taller por tercer mes consecutivo. La barrera emocional sigue siendo fuerte. Probabilidad de descubrimiento baja. El dinero en efectivo sigue a salvo. 20 de mayo de 2023. Observado. C. Realizando mantenimiento de la propiedad. Preocupación. El suelo del taller muestra tensión alrededor del sello. Si el descubrimiento es inminente, puede ser necesaria una intervención. Las entradas continuaron a lo largo de las estaciones. Un registro completo de su dolor y aislamiento, documentado por alguien que la había estado observando sin su conocimiento. Alguien que tenía acceso a la propiedad y que había estado entrando por la salida oculta en la cresta trasera mientras ella vivía su vida sin darse cuenta. Luego vinieron las entradas recientes. 2 de septiembre de 2024. C entró en el taller y observó un tiempo prolongado en el interior. Probabilidad de descubrimiento. Se elevaron los protocolos de respuesta preparados. 3 de septiembre de 2024. Acceso al túnel. C. Descenso a la cámara principal. Recuperación de diarios y mapas. Esto lo cambia todo. Notificando al equipo de coordinación, a la espera de instrucciones sobre la contención. Ayer, el día en que ella encontró el túnel, en cuestión de horas, alguien lo había documentado y alertado a otros. Así es como Simon supo venir tan rápido. Pero la última entrada, fechada hace solo unas horas, fue lo que le hizo temblar las manos. 4 de septiembre de 2024, 0:20 horas. C. Se puso en contacto con SD por teléfono. Conversación monitorizada. SD mantiene la cobertura. Preparando el acercamiento. Evaluación. C está aislado, vulnerable y en posesión de información crítica. T quiere confirmación de la ubicación del dinero. Sigue negándose. La viuda de O es una ventaja si es necesario, pero prefiero evitar complicaciones. Recomiendo la recuperación inmediata de los materiales antes de que C llegue al dinero principal SD. Simon Drexler. La conversación que había tenido con ella la noche anterior había sido monitoreada. ¿Quién la había monitoreado y qué querían decir con palanca? Si fuera necesario. Ojeó el diario, buscando alguna indicación de quién había escrito esas entradas. No había nombres, solo iniciales y código. Pero un detalle le llamó la atención. El autor hacía referencia a su punto de acceso y al mantenimiento del equipo. Era quien había instalado la vigilancia, quien había estado utilizando la entrada secreta, lo que significaba que ese diario pertenecía a quienquiera que hubiera estado manteniendo el túnel. Alguien en quien Owen había confiado, o al menos alguien que conocía la red, alguien que había continuado con la vigilancia tras su muerte. La mente de Clara barajó todas las posibilidades. Simon Drexler había admitido que había estado comprobando el dinero, que había sido él quien había mantenido las cosas. Pero su tono al teléfono había sido diferente, preocupado, casi protector. Este diario parecía una evaluación táctica, clínica, distante, a menos que Simon hubiera mentido sobre todo. Lo oyó, y luego el sonido que la hizo quedarse paralizada. Piedra raspando contra piedra.
lejano pero inconfundible. Alguien estaba entrando por la entrada secreta, avanzando por el túnel de escape hacia la cámara principal. Clara agarró el diario, lo metió en su mochila junto con los demás y buscó opciones. Las escaleras eran la única salida que conocía bien, pero si alguien venía por la entrada trasera, también podrían tener a alguien apostado en el taller. Podría estar atrapada. Apagó la linterna y se escondió en las sombras detrás de las pesadas estanterías. Su mano encontró el revólver en el bolsillo de su chaqueta. Nunca había disparado a otra persona. Nunca había querido hacerlo. Pero las palabras de Owen en la carta resonaban en su mente. Confía en tus instintos. Sus instintos le gritaban, ¡peligro! Se oyeron pasos que se acercaban desde el túnel de escape. Apareció una luz que barrió la cámara. Una voz gritó, «Hombre desconocido. Sorabun, sé que está aquí. Las cámaras de vigilancia muestran que entró hace 20 minutos. No tiene sentido esconderse». No era la voz de Simon Drexler. Era otra persona. La luz encontró su mochila en el suelo, junto a las estanterías. El hombre se acercó y Clara pudo verlo. 30 y tantos años, en forma, aspecto profesional. Iba armado, con una pistola enfundada en la cadera, pero sin sacarla. «Sorabun, me llamo Kyle Reston. Trabajo con Simon Drexler. Estamos aquí para ayudarla». El diario que acababa de leer sugiere lo contrario. La voz de Clara era firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Sugiere que me están evaluando como un problema potencial. Kyle se detuvo y su expresión cambió a algo parecido al respeto. «Encontraste mis notas de campo. Muy inteligente. La mayoría de la gente no habría mirado con tanto detenimiento. ¿Eres tú quien me ha estado vigilando durante un año? Alguien tenía que hacerlo. Después de la muerte de Owen, teníamos que asegurarnos de que el dinero estuviera a salvo. Eso significaba vigilarte para asegurarnos de que no tropezaras accidentalmente con algo que pudiera matarte. ¿Por nosotros te refieres a Simon Drexler y Theodore Ryland?» Kyle negó con la cabeza. «TR no sabe nada de la vigilancia detallada. Simon y yo nos lo hemos guardado para nosotros. Hemos intentado protegerte de él documentando todos mis movimientos como si fuera una especie de espécimen. Así, si TR hacía alguna pregunta, podíamos asegurarle que no eras una amenaza. Funcionó hasta ayer». Clara salió de detrás de las estanterías, manteniendo la distancia entre ellos. Su mano permaneció en el bolsillo, sobre el revólver. «¿Qué pasa ahora? Ahora te sacamos de aquí. TR sabe que tienes acceso al túnel. Va a enviar a gente para limpiarlo. Tienes información que te hace peligrosa y él es de la vieja escuela a la hora de manejar las amenazas. Simon dijo que tenía 24 horas. Simon estaba tratando de ganar tiempo. La verdad es que tienes unas 2 horas antes de que llegue el equipo de TR. Quizás menos. Tenemos que irnos ya». Clara le estudió el rostro en busca de algún indicio de engaño. «¿Por qué debería confiar en ti?» «Porque he estado en ese túnel una docena de veces en el último año y sigues vivo. Porque si quisiera matarte, ya estarías muerto. Y porque Simon y yo le prometimos a Owen que te mantendríamos a salvo, sin importar lo que nos costara». Owen confió en TR una vez. No le salió bien. La expresión de Kyle se endureció. Owen tenía razón al sospechar que TR lo había matado. Veneno de acción lenta, administrado profesionalmente, prácticamente indetectable. No pude probarlo entonces, pero lo documenté todo. Está en el archivo. ¿Qué archivo? El que Owen estuvo construyendo durante 20 años. El registro completo de todo lo que TR ha hecho. Cada operación, cada crimen, cada persona que ha matado o ha mandado matar. Owen no solo estaba guardando un seguro, estaba construyendo un caso. Y ahora que lo has encontrado, eres la única persona que puede terminar lo que él empezó. El sonido de vehículos les llega desde arriba, débil, pero cada vez más cerca. Varios motores se acercan rápidamente. La expresión de Kyle se volvió sombría. «Es el equipo de TR. Llegan temprano. Tenemos que irnos ahora, por la salida trasera. No voy a ir a ningún sitio hasta que entienda lo que está pasando realmente. Lo que está pasando es que te has metido en medio de una guerra fría de 30 años y la muerte de tu marido la ha calentado. TR viene para asegurarse de que los secretos de Owen mueran con su familia. Y si no nos vamos ahora mismo, vas a descubrir exactamente lo serio que es al respecto». El motor se detuvo, las puertas se cerraron de golpe y las voces se propagaron por el aire matutino. Kyle sacó su arma, pero la apuntó hacia las escaleras, no hacia Clara. «Tú decides, señora Boone. Ven conmigo y tal vez sobrevivas, o quédate aquí
y definitivamente no lo harás. Clara agarró su mochila, tomó una decisión y los siguió al túnel de escape. Detrás de ellos, unos pasos pesados descendieron a la cámara. Alguien gritó, ¡Orden! La caza había comenzado. El túnel de escape era más estrecho de lo que Clara recordaba, lo que les obligó a avanzar agachados por la rugosa piedra. Kyle iba delante con su linterna, moviéndose rápido pero con cuidado, mirando atrás cada pocos segundos. Clara le seguía, con la mochila pesada por los diarios y los mapas, y la mente acelerada por todo lo que acababa de pasar. Había entrado en el taller de su marido, en busca de un cierre, y se había encontrado huyendo para salvar su vida de las personas a las que Owen había temido durante décadas. Lo absurdo de la situación habría sido divertido si no fuera porque unos hombres armados la perseguían por un túnel en la montaña. ¿Cuántos?, preguntó, manteniendo la voz baja. Al menos 4, quizá más. No se arriesga. Kyle llegó a la cueva natural y la ayudó a atravesar la estrecha abertura. ¿Puedes escalar? Clara miró la salida del barranco, una caída de 12 metros hasta el lecho del arroyo, accesible solo con una cuerda o trepando por una empinada pared rocosa. En sus días de guardabosques, había hecho escaladas más difíciles, pero eso fue hace 20 años. Puedo hacerlo. Kyle ya estaba asegurando la cuerda a un punto de anclaje que aparentemente había instalado previamente. Preparación profesional. O bien había previsto que necesitaría una salida de emergencia, o llevaba tiempo planeando esta extracción. Escucha, dijo mientras trabajaba, el dinero que encontraste en el túnel es solo una zona de almacenamiento. El archivo real, todo lo que Owen recopiló, está en la ubicación marcada en ese mapa. Cash Delta T cree que Owen destruyó la mayoría de los registros antes de morir. Él no sabe nada del dinero principal, pero tú sí. Owen le dijo a Simon y a mí dónde estaba. Un seguro para su seguro. Quería asegurarse de que, si le pasaba algo, alguien pudiera recuperar las pruebas y utilizarlas. ¿Utilizarlas para qué? Kyle probó la cuerda y luego la miró directamente. Para meter a TR en la cárcel, donde debe estar, y sacar a la luz 30 años de operaciones ilegales y a las personas que se beneficiaron de ellas. Tu marido pasó 2 décadas documentándolo todo porque creía que alguien debía responder por los delitos cometidos. Simplemente no vivió lo suficiente para verlo. Se oyeron voces en el túnel detrás de ellos. El equipo de TR había encontrado la ruta de escape. Estaban a unos minutos como mucho. Ve, dijo Kyle, señalando la cuerda. Yo los retendré aquí todo lo que pueda. Morirás. Quizás, pero tú vivirás. Eso es lo que Owen quería. Es lo que Simon y yo le prometimos. Clara pensó en la carta de Owen, en sus palabras sobre hacer público el archivo. A veces, la exposición es la opción más segura. Si moría allí, los secretos morirían con ella. Pero si conseguía llegar al dinero, si podía sacar las pruebas, agarró la cuerda y comenzó a descender. El descenso fue brutal. Le ardían las manos mientras controlaba la caída. Sus botas se aferraban a la roca húmeda. A mitad de camino, oyó disparos arriba, fuertes estallidos que resonaban en el barranco. Kyle respondía al fuego, ganándole unos segundos. Cayó los últimos 3 metros y aterrizó con fuerza en el arroyo, con el agua fría empapándole las botas. El mapa estaba en su mochila, protegido del agua en una funda de plástico. Lo sacó y se orientó con el sol. Cash Delta estaba a 48 kilómetros al noreste, en el corazón del desierto de Scapegoat. 2 días de dura caminata si se esforzaba. Más disparos arriba, luego silencio. Clara no esperó a ver quién había ganado. Se movió río abajo utilizando el arroyo para ocultar su rastro, y luego se adentró en el espeso bosque de la ladera norte. Había pasado 30 años aprendiendo este país. Si alguien podía desaparecer en él, era ella. Caminó durante 3 horas sin parar, alejándose de la granja. El terreno era brutal, pendientes empinadas, árboles caídos, manchas de nieve tardía, pero también era defendible. Cualquiera que la siguiera tendría que esforzarse. Al mediodía se detuvo en un espeso bosque de abetos para descansar y evaluar la situación. Su teléfono no tenía señal en lo profundo de la naturaleza salvaje. Eso era bueno y malo a la vez. No podían rastrearla electrónicamente, pero ella tampoco podía pedir ayuda. Sacó los diarios y los mapas y los colocó sobre una roca plana. Kyle había dicho que el dinero en efectivo contenía todo, pero ¿qué era todo exactamente? Necesitaba comprender qué era lo que Owen había estado protegiendo antes de arriesgar su vida para alcanzarlo.
Encontró la respuesta en uno de los últimos diarios, fechado en 2019, 2 años antes de la muerte de Owen. La entrada estaba marcada como inventario final del contenido del archivo. Owen había sido meticuloso. La lista ocupaba varias páginas, registros financieros completos de la financiación de las operaciones desde 1981 hasta 2018, números de cuentas bancarias, registros de transacciones, documentación sobre movimientos de efectivo, pruebas fotográficas de todo el personal clave involucrado en las operaciones de la red, más de 300 personas identificadas por su nombre y función, comunicaciones grabadas, grabaciones de audio de reuniones, llamadas telefónicas, sesiones de planificación, cientos de horas de material, documentación gubernamental, material clasificado que se había movido a través de la red, incluyendo pruebas de programas de vigilancia ilegal, operaciones militares no autorizadas y manipulación política. Preparación de testimonios, la propia declaración jurada de Owen, lista para ser entregada a las autoridades, en la que detalla su participación y conocimiento de actividades delictivas, expedientes de seguros, documentación de amenazas, incidentes de violencia y presuntos asesinatos relacionados con las operaciones de la red, incluido su propio presunto envenenamiento. El archivo no era solo una prueba, era un caso completo, construido a lo largo de 20 años, listo para acabar con todos los implicados. No es de extrañar que TR quisiera destruirlo. No es de extrañar que Owen hubiera muerto por protegerlo, pero una entrada le llamó la atención. Activación del interruptor de hombre muerto en enero de 2020. Si no consigo desactivar el archivo mensual que se reenvía automáticamente a los destinatarios designados, TR lo sabrá. Es mi última garantía. Un interruptor de hombre muerto. Si Owen moría o quedaba incapacitado, el archivo se publicaría automáticamente. Eso debería haberlo protegido. Entonces, ¿por qué TR se había arriesgado a matarlo? Encontró la respuesta en las últimas entradas. Marzo de 2021, diagnosticado con cáncer de páncreas. El médico dice que me quedan 6 meses, quizá menos. TR aún no lo sabe. Necesito actualizar los protocolos del interruptor de hombre muerto. Abril de 2021. Le conté a TR el diagnóstico. Me dio el pésame, pero vi algo en sus ojos. Alivio. Piensa que mi muerte será natural, que el interruptor se desactivará como un gesto de bondad hacia mi familia. No entiende que ya lo tengo todo planeado. Owen sabía que se estaba muriendo. Sabía que lo vería como una oportunidad. Dejó que TR creyera que el archivo sería destruido cuando el cáncer se lo llevara. Pero había estado planeando otra cosa. La última entrada, fechada una semana antes de su muerte, estaba dirigida a ella. Clara, a estas alturas ya habrás encontrado el túnel. Lee mi carta. Quizás incluso hayas llegado al alijo principal. Si es así, lo sabes todo. El interruptor de seguridad sigue activo, pero codificado con tus datos biométricos. Ahora hay un escáner de huellas dactilares y retina en la entrada de la caja. Eres la única que puede desactivarlo o activar la liberación. Te he convertido en la guardiana de estos secretos. Siento esa carga, pero confío en que decidirás lo correcto. El interruptor se liberará automáticamente en 2025 si no se desactiva. Eso te da tiempo para decidir. Guarda los secretos y protege a nuestra familia, o revela la verdad y deja que la justicia siga su curso. Elige lo que te dé paz. Te quiero, Owen. Este año. Clara calculó rápidamente. Si Owen murió en mayo de 2021 y programó la liberación automática para 4 años después, eso significaba que, según el calendario de su teléfono, era el 4 de septiembre de 2024. La liberación automática estaba programada para mayo de 2025, dentro de 8 meses. TR tenía 8 meses para encontrar el dinero y destruir las pruebas antes de que se hicieran públicas automáticamente. Por eso se estaba moviendo ahora. Por eso había enviado un equipo a su casa. El tiempo se estaba acabando. Pero la revelación también lo cambió todo para Clara. No tenía que hacer nada. Podía esconderse, esperar a que pasaran los 8 meses y dejar que el plan de Owen se ejecutara por sí solo. La verdad saldría a la luz tanto si ella ayudaba como si no. Excepto que TR sabía lo del cambio. Lo había mencionado en los diarios de Owen, lo que significaba que había pasado los últimos 3 años tratando de encontrar el dinero, tratando de desactivar el mecanismo. Y ahora que Clara había accedido al túnel, ahora que sabía dónde se encontraba Cash Delta,
Se había convertido en la ruta más rápida para encontrarlo. No era una testigo a eliminar, sino un cebo a seguir. Clara miró el mapa y vio la ruta marcada hacia Cassia Delta, 30 millas a través del desierto. Si el equipo de TR la estaba rastreando, si tenían equipo sofisticado y conocían estas montañas, ella los llevaría directamente a lo que querían. Necesitaba un plan diferente. No llegar al dinero, sino protegerlo. Asegurarse de que, pasara lo que pasara con ella, el archivo permaneciera oculto hasta que se activara la liberación automática. Pero eso significaba mantenerse con vida durante 8 meses mientras personas con recursos y entrenamiento la perseguían. Significaba desaparecer por completo. Significaba que sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido, lejano pero claro. Rotores de helicóptero. No solo la seguían a pie. Estaban trayendo vigilancia aérea. En un desierto abierto como este, sería visible desde arriba. Rastrearían sus movimientos y enviarían equipos terrestres para interceptarla, a menos que hiciera algo que ellos no esperaran. Clara volvió a sacar el mapa y estudió el terreno. Cache Delta estaba al noreste, pero había otro escondite marcado más cerca, Cache Bravo, a solo 12 millas al oeste. Si el equipo de vigilancia era estándar en todas las ubicaciones de Cache, si podía llegar hasta allí y activar una alerta, pensarían que estaba accediendo al archivo. Destinarían recursos a esa ubicación y ella podría dar media vuelta, encontrar un lugar donde esconderse y esperar. Esperar a que Simon Drexler se pusiera en contacto, esperar una ayuda que quizá no llegara, o esperar a que pasaran 8 meses y dejar que se ejecutara el plan final de Owen. Era poco probable, pero era mejor que llevarlos directamente a Cache Delta. Volvió a hacer las maletas rápidamente, se orientó con la brújula y se dirigió hacia el oeste. El helicóptero estaba ahora más cerca, barriendo la zona en forma de cuadrícula. Se mantuvo bajo la cobertura de los árboles, moviéndose por el bosque más denso, donde la observación aérea sería difícil. 2 horas más tarde, llegó a una cresta que dominaba un estrecho valle. Según el mapa, Cache Bravo debía estar en la base del acantilado al otro lado. Una caminata de 4 horas en condiciones normales. En estas condiciones, con equipos persiguiéndola, el helicóptero pasó por encima, con el estruendo de los rotores. Se pegó a una pared rocosa y permaneció inmóvil hasta que se alejó. Entonces los vio. 3 figuras se movían por el valle, armadas y equipadas, avanzando en formación, profesionales, eficientes, acercándose a su posición con precisión táctica. Habían anticipado su ruta, no solo la seguían, la acorralaban, y ella había caído directamente en la trampa. Clara tenía segundos para tomar una decisión. El equipo de 3 personas que estaba abajo se movía para cortarle las vías de escape. El helicóptero daba vueltas. Si corría, la verían. Si se quedaba, la encontrarían. Hizo lo que le habían enseñado décadas de experiencia en la naturaleza. Fue a donde ellos no esperaban. En lugar de retirarse a un lugar con mejor cobertura, descendió hacia ellos, utilizando un barranco empinado que le ofrecía ocultación mientras acortaba la distancia. A veces, el mejor lugar para esconderse era cerca de los propios buscadores. Se movió silenciosamente entre los árboles caídos y la maleza, calculando cada paso. Su entrenamiento como guardabosques era ahora automático. Distribución del peso, colocación cuidadosa de los pies, uso de sonidos naturales para enmascarar el movimiento. Abajo podía oír las conversaciones por radio mientras el equipo se coordinaba. No hay contacto visual con el objetivo, ampliando el patrón de búsqueda hacia el norte. Creían que estaba huyendo. Bien, que lo creyeran. Se abrió camino en paralelo a su posición, oculta por el terreno, avanzando hacia un afloramiento rocoso que le permitiría ver su operación. Si podía identificar su equipo y sus capacidades, sabría a qué se enfrentaba. Desde su posición privilegiada, veía claramente al equipo. 2 hombres, una mujer, equipo profesional, comunicaciones de grado militar, pero había algo raro en su postura, en su patrón de movimiento. No estaban cazando agresivamente, estaban siendo cautelosos, casi defensivos. Entonces vio por qué. Una 4ª persona estaba cerca de su posición, una persona mayor y autoritaria que dirigía las operaciones. Incluso desde 200 metros de distancia, reconoció su porte. La forma en que los demás le deferían, Theodore Ryland, Thierry, él mismo. Había venido en persona.
Ella lo observó consultar una tableta, probablemente mostrando sus rutas proyectadas basadas en el análisis del terreno. Estaba hablando con alguien por un teléfono satelital. Su lenguaje corporal mostraba frustración. Entonces otra figura emergió de entre los árboles. Alto, de complexión familiar. Simon Drexler. Estaba hablando con TR, gesticulando hacia las tierras altas. Claramente, una discusión. TR negó con la cabeza. Simon gesticuló con más énfasis. Clara se esforzó por escuchar, pero estaban demasiado lejos. El helicóptero volvió a pasar, ahogando el sonido. Cuando se alejó, captó fragmentos de la conversación llevados por el viento. Simon, no como Owen quería. 40 años protegiendo esta operación, Simon. La diferencia entre protección y asesinato. La respuesta de TR se perdió, pero su lenguaje corporal era claro, definitiva y absoluta. Simon dio un paso atrás, con expresión dura. Entonces TR hizo algo que lo cambió todo. Sacó un arma, no un rifle, algo más pequeño. Disparó 2 veces a Simon en el pecho. Antes de que el otro hombre pudiera reaccionar, Simon cayó. TR habló con calma a su equipo, que se acercó al cuerpo de Simon, sin conmoción, sin sorpresa. Esto había sido planeado. Clara se tapó la boca con la mano, conteniendo el sonido. Simon Drexler, que decía ser amigo de Owen, que había prometido protegerla, ejecutado ¿por qué? Por discrepar, por cuestionar las órdenes. TR volvió a la tableta y la estudió con la atención despreocupada de un hombre que acaba de resolver un problema menor. Luego levantó la vista y escudriñó la línea de la cresta, recorriendo con la mirada el terreno de forma metódica y minuciosa, y se detuvo exactamente donde Clara estaba escondida. Ella se quedó paralizada. Era imposible que pudiera verla a esa distancia y con esa cobertura, pero su mirada se mantuvo fija, clavada en su posición. Luego sonrió con una expresión fría y cómplice. Levantó el teléfono satelital y habló. Segundos después, el helicóptero viró bruscamente y se dirigió directamente hacia su posición. Sabían dónde estaba desde el principio. La búsqueda, las conversaciones por radio. Todo había sido una farsa. La habían estado rastreando electrónicamente de alguna manera. ¿Pero cómo? Había apagado su teléfono, lo había dejado todo, la mochila. Algo en el material que había sacado del túnel, un rastreador que Owen había colocado o que el equipo de TR había añadido. Había estado llevando consigo su vigilancia todo el tiempo. El helicóptero estaba a 30 segundos. El equipo de tierra ya se estaba moviendo, subiendo hacia su posición. No había ningún lugar al que huir que ellos no vieran, ningún lugar donde esconderse que ellos no pudieran encontrar. Clara tomó una decisión. Abrió la mochila, cogió los diarios, los mapas y el equipo de vigilancia que había cogido del túnel. Encontró el rastreador, un pequeño disco adherido a una de las cajas metálicas. Lo quitó, lo envolvió alrededor de una piedra y lo lanzó con toda su fuerza hacia el fondo del valle. Luego corrió en dirección opuesta. El helicóptero siguió la trayectoria del rastreador, con voces gritando confusas por los canales de radio. Tenía unos segundos de ventaja, quizás un minuto. Lo aprovechó para llegar a una sección de la cresta que conocía de sus días como guardabosques, un estrecho canal entre acantilados que conducía a un sistema de cuevas al otro lado. Era peligroso, con rocas sueltas y expuesto, pero era invisible desde arriba y casi imposible de atravesar sin saber exactamente dónde encontrarlo. Se coló por el canal, con el corazón latiéndole con fuerza y la mochila rozando las rocas. Detrás de ella, oyó a alguien gritar que habían encontrado el rastreador falso. El helicóptero ya estaba dando la vuelta. La entrada de la cueva era estrecha, oculta detrás de una roca. La había explorado una vez, hacía años, y la había anotado en sus mapas privados como un posible refugio de emergencia. Se deslizó dentro justo cuando el helicóptero rugía sobre su cabeza. La oscuridad la envolvió. La cueva olía a minerales y guano de murciélago. Se adentró más, con las manos en las paredes de piedra, tanteando el camino. La cueva era profunda, lo recordaba. Múltiples cámaras, una salida por una chimenea en el lado más alejado, si era capaz de encontrarla. Detrás de ella, las voces resonaban. Habían encontrado la entrada. Las luces barrían la boca de la cueva. Clara avanzó en la oscuridad absoluta, con una mano en la pared de la cueva y la otra sujetando su mochila. La piedra estaba fría y húmeda, desgastada por el agua durante milenios. Contó los pasos, construyendo un mapa mental.
20 pasos hasta la primera bifurcación, girar a la izquierda, 30 pasos hasta el pasadizo estrecho, recordaba. Agacharse detrás de ella. Las luces rebotaban en las paredes. Las voces se propagaban por los pasadizos de piedra, distorsionadas por los ecos. Se acercaban, pero lentamente. Terreno desconocido, piso peligroso. Ella tenía ventaja aquí. El pasadizo se estrechó hasta que tuvo que girarse de lado, con la mochila delante y la roca presionándole el pecho y la espalda. Los espacios estrechos nunca le habían molestado, pero saber que había hombres armados a pocos minutos detrás de ella le aceleró el respiro. Entonces llegó a una cámara más grande que recordaba de su exploración de hacía años. Este espacio tenía una fuente de agua, un pequeño arroyo subterráneo que emergía de las grietas de la roca. Y lo que era más importante, tenía múltiples salidas. Podía sentir el movimiento del aire desde al menos 3 direcciones. Se arriesgó a usar su pequeña linterna, protegiéndola con su cuerpo. La cámara era, tal y como recordaba, más o menos circular, de unos 6 metros de diámetro, con el techo perdido en la oscuridad. El arroyo discurría a lo largo de la pared sur. Había 3 pasadizos de salida, uno por el que acababa de pasar y otros 2 que se adentraban más en la montaña. Apagó la luz y escuchó. La persecución se había ralentizado. Alguien se había quedado atascado en el estrecho pasadizo y maldecía. La voz de TR, tranquila y autoritaria, les ordenaba que retrocedieran y probasen otra ruta. Habían perdido el contacto directo. Bien. Clara se dirigió al pasadizo más a la derecha, el que recordaba que se inclinaba hacia arriba. Si estaba en lo cierto, acabaría conduciendo a una salida en forma de chimenea cerca de la cima de la cresta. Pero eso era lo que recordaba. 15 años. Los sistemas de cuevas cambiaban. Los pasadizos podían derrumbarse, llenarse de escombros, volverse imposibles. No tenía más remedio que intentarlo. El pasadizo ascendía en un ángulo pronunciado, lo que la obligaba a usar las manos y los pies. La mochila le dificultaba el movimiento y le hacía perder el equilibrio. En un momento dado, resbaló y se deslizó 2 metros hacia atrás antes de agarrarse a un saliente. Se arañó las manos, pero siguió trepando. El aire se volvió más fresco. Ahora podía sentir el viento en la cara, que traía el olor de los pinos y las rocas calentadas por el sol. La salida era real, todavía accesible. Empujó con más fuerza, con los músculos ardiendo. Salió a la luz del día tan de repente que se quedó momentáneamente ciega. La salida de la chimenea daba a una estrecha cornisa en la pared del acantilado, a 15 metros sobre el suelo del valle. Abajo, podía ver al equipo de TR reagrupándose cerca de la entrada principal de la cueva. El helicóptero volaba en círculos más amplios, aparentemente sin darse cuenta de esta salida secundaria. Pero ella estaba expuesta allí. En cuanto alguien mirara hacia arriba, la verían. Se arrastró por la cornisa hasta donde se unía con la pared principal del acantilado y luego comenzó a escalar. No hacia abajo, eso lo esperarían. Hacia arriba, hacia la cima de la cresta. Era una escalada técnica sin equipo, algo que normalmente no intentaría. Pero Normal había muerto cuando los secretos de su marido habían salido a la luz. A mitad de camino, oyó que el helicóptero cambiaba de tono. La habían visto. El piloto maniobraba para posicionarse, tratando de acercarse lo suficiente para que la tripulación pudiera apuntarle. Clara se pegó a la pared rocosa mientras el viento del rotor la sacudía. El helicóptero no podía acercarse demasiado. Las corrientes térmicas del acantilado lo hacían peligroso, pero podían flotar y esperar, inmovilizarla hasta que llegara el equipo de tierra. Entonces lo vio. A 3 metros por encima de su posición, la pared del acantilado estaba socavada, creando un saliente poco profundo. Si podía alcanzarlo, sería invisible desde arriba. Protegida del helicóptero, trepó con todas sus fuerzas. Sus dedos encontraron agarres que sus ojos no podían ver. Sus botas se agarraban a las pequeñas repisas. El helicóptero se acercaba rugiendo. Alguien gritaba por un altavoz, pero las palabras se perdían entre el ruido. Llegó al saliente y se metió en el espacio poco profundo. El helicóptero pasó justo por encima de ella, tan cerca que podía ver la cara del piloto, pero el saliente la ocultaba. No podían descender lo suficiente para ver debajo sin chocar contra el acantilado. El helicóptero volvió a dar vueltas, buscando. Entonces, la voz de TR se escuchó por el altavoz, clara y amplificada.
Señora Boone, esto no tiene sentido. La encontraremos. Encontraremos el dinero. La única variable es cuántas personas morirán antes de que eso suceda. Simon ya está muerto. Kyle Reston está muerto. Usted morirá. Y luego visitaremos a su hija en Seattle, a su hijo en Wyoming, a todas las personas que le importan. A menos que bajes ahora y nos digas lo que necesitamos saber. Era la táctica más antigua. Crear miedo, ofrecer esperanza, exigir rendición. Clara había utilizado variaciones de ella cuando hablaba con excursionistas asustados desde posiciones peligrosas. Pero TR había cometido un error. Había revelado que Kyle estaba muerto, que Simon había desaparecido, lo que significaba que no quedaba nadie que supiera dónde estaba el dinero, excepto ella. Ya no era solo una testigo, era el único camino hacia lo que ellos querían, lo que significaba que la necesitaban viva. Clara esperó hasta que el helicóptero se alejó, continuando con su patrón de búsqueda. Entonces comenzó a la escalar de nuevo, no hacia abajo, sino hacia los lados, atravesando el acantilado, mirando hacia una sección donde la cresta se curvaba y la cobertura del bosque la ocultaría de la vista aérea. Sus manos sangraban, sus músculos gritaban, pero siguió avanzando. Detrás de ella oyó voces. El equipo de tierra había llegado a la salida de la chimenea y había descubierto su ruta. La seguían, trepando por donde ella había trepado. Llegó a la cobertura del bosque y se dejó caer entre la espesa maleza, rodando detrás de un árbol caído. Se concedió 60 segundos para descansar, para que su respiración se calmara y para evaluar los daños. No tenía nada roto, cortes y contusiones, agotada, pero funcional. El sonido de las voces se acercaba. Ahora podía verlos a través de la maleza. 2 escaladores subían con cuidado por la pared del acantilado. Decididos, profesionales, pero ella ya se estaba moviendo, adentrándose en el bosque, utilizando todos los trucos que había aprendido en 30 años. Dejó rastros falsos, volvió sobre sus pasos, utilizó agua para enmascarar su olor, y cuando el sol comenzó a descender hacia los picos occidentales, se dio cuenta de algo. No podía correr para siempre. Al final, el agotamiento o un error acabarían con ella, pero no necesitaba toda la vida. Solo necesitaba sobrevivir hasta mayo de 2025, 8 meses. El interruptor de hombre muerto de Owen se activaría, y todo lo que TR había hecho, todo lo que había matado para proteger, se haría público, a menos que ella encontrara otra manera. Una manera de terminar lo que Owen había empezado sin esperar 8 meses más. Una forma de hacer que la verdad importara ahora. La respuesta era obvia, peligrosa y posiblemente suicida. Pero también era la única opción que le quedaba. Tenía que llegar a Cache Delta, acceder al archivo y de alguna manera imposible, transmitirlo al mundo antes de que el equipo de TR la matara. 6 meses después, Autumn regresó a Dead Fern Ridge con el olor a humo de pino y la primera nevada en las altas cumbres. Clara Boone estaba sentada en su porche, contemplando la familiar línea de la cordillera, con una taza de café calentándole las manos. La granja tenía el mismo aspecto de siempre, pero todo había cambiado. Las semanas siguientes a su huida del equipo de TR habían sido las más duras de su vida. Había pasado 4 días en la naturaleza, evadiendo a sus perseguidores, abriéndose camino de vuelta a la civilización, a través de un terreno que había puesto a prueba todas sus habilidades. Finalmente, había llegado a una estación de guardabosques en la frontera con Idaho, medio muerta de hambre y agotada, con una mochila llena de pruebas y una historia que parecía imposible. Al principio, las autoridades se mostraron escépticas. Luego leyeron los diarios de Owen, examinaron los documentos y cotejaron los nombres y las fechas. En 48 horas, los agentes federales llegaron a Dead Fern Ridge con órdenes judiciales y equipo de excavación. Encontraron Cache Delta exactamente donde indicaban las coordenadas. El archivo era todo lo que Owen había prometido. 3 décadas de pruebas, meticulosamente documentadas y conservadas, suficientes para presentar cargos federales contra 17 personas, entre ellas Theodore Ryland, TR, que había sido detenido en su casa de Virginia. Un respetado consultor de agencias de inteligencia, un hombre que había construido una segunda carrera sobre las mismas operaciones que una vez había llevado a cabo ilegalmente. Sus abogados estaban luchando, por supuesto, pero las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de audio, transacciones financieras, fotografías y el testimonio de Owen, jurado y notariado, esperando todos estos años para ser escuchado.
Simon Drexler había sobrevivido después de todo. Las balas de Terror habían impactado en su chaleco y se había hecho el muerto hasta que el equipo se marchó. Se puso en contacto con las autoridades el mismo día que Clara, proporcionando un testimonio corroborativo a partir de su propio conocimiento de la red. El cuerpo de Kyle Reston había sido recuperado cerca del túnel junto con los de 2 miembros del equipo de TR que murieron en el tiroteo. Kyle le había dado tiempo suficiente para escapar. Ella se había asegurado de que su sacrificio valiera la pena. El juicio estaba previsto para la primavera. Clara testificaría, ya había prestado largas declaraciones. Kirsten había volado inmediatamente cuando se enteró y pasó 2 semanas en la granja mientras Clara se recuperaba. Hablaron de Owen, del hombre que había sido y de las decisiones que había tomado. Las conversaciones no habían borrado el dolor, pero habían comenzado a construir algo nuevo, tal vez comprensión y el reconocimiento de que el amor y el engaño podían coexistir de maneras complicadas. Travis también había venido, apareciendo silenciosamente una mañana con su camioneta y una semana libre del rancho. Ayudó a reparar los daños causados en el taller, donde el equipo de TR había rebuscado en busca de pruebas. Trabajaron codo con codo, sin hablar mucho, pero el silencio era agradable. Se marchó con un abrazo y la promesa de volver a visitarla en Navidad. El túnel estaba ahora sellado, de forma profesional y permanente. Los ingenieros federales lo habían rellenado con hormigón después de documentarlo todo. La montaña había recuperado su secreto, pero Clara había conservado ciertas cosas. Las cartas de Owen, las fotografías de él de joven, antes de que el peso de los secretos se posara sobre sus hombros, sus diarios, donde había escrito sobre su familia, donde el amor y la culpa estaban tan entrelazados que ella apenas podía distinguirlos. Había creado una caja de recuerdos y la había colocado en la estantería del salón, junto a las fotografías de su vida juntos. Para ella, para sus hijos, para cualquiera que algún día quisiera comprender la verdad completa sobre Owen Boone, no solo los titulares y el juicio, sino al hombre que intentó proteger a su familia de la única manera que sabía. Simon Drexler le había escrito desde algún lugar de la costa este, donde se encontraba bajo protección de testigos. Su carta había sido breve. Owen estaría orgulloso. Elegiste la verdad. Te elegiste a ti misma. Sobreviviste. Gracias por dar sentido a su sacrificio. Ella le había respondido con una carta más larga en la que le contaba los preparativos del juicio y cómo las pruebas de Owen ya estaban cambiando la política federal sobre la supervisión de los servicios de inteligencia. Le había agradecido que mantuviera la promesa de Owen, aunque eso le hubiera costado casi la vida. No sabía si él la había recibido. El programa de protección de testigos significaba incertidumbre, significaba desaparecer con una nueva identidad, pero ella necesitaba escribirla de todos modos. El taller era diferente ahora. Había retirado la mayoría de las herramientas de Owen y las había donado a un programa de carpintería de una escuela, pero había conservado el banco de trabajo y la mecedora que él estaba construyendo, y había comenzado sus propios proyectos. Al principio cosas pequeñas, pajareras y estantes sencillos, y luego piezas más grandes, una nueva mesa para la cocina y un baúl para guardar colchas. Crear algo nuevo en el espacio que había guardado tantos secretos le parecía lo correcto. Era como recuperar el lugar para sí misma, para el futuro en lugar del pasado. Había colgado en la pared una fotografía de Owen, en la que aparecía con la pequeña Kirsten en brazos, con el rostro abierto y feliz. Junto a ella había colgado una foto nueva de sus 2 hijos, tomada cuando la visitaron el mes pasado. Travis estaba de pie, alto y tranquilo, con la mano sobre el hombro de ella. Kirsten sonreía como lo hacía cuando estaba realmente feliz, sin fingir. Parecían una familia. Eran una familia, complicada, dañada y en proceso de curación. Clara se levantó del porche y entró en el taller. Pasó la mano por el banco de trabajo que Owen había construido hacía 40 años. Sintiendo la madera desgastada bajo su palma, habló en voz alta, sabiendo que era una tontería hacerlo. Ahora te conozco, toda la verdad, todos los secretos que guardabas, todas las mentiras que contabas, todas las razones que había detrás de ellos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Ojalá hubieras confiado en mí. Confiar en mí para tomar mis propias decisiones, asumir mis propios riesgos. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Pensabas que el amor significaba protección. Quizás a veces sea así,
Cogió un trozo de madera en el que había estado trabajando, sintió su peso y su textura. Te perdono, dijo en voz baja. Algunos días más que otros, pero estoy trabajando en ello. Y ahora estoy contando tu verdad. La verdad desordenada, complicada y dolorosa, porque tenías razón en un... La exposición es más segura que los secretos. En el momento en que todo se hizo público, dejé de ser un objetivo. Me convertí en una testigo más, valiosa solo en los tribunales. Dejó la madera en el suelo y miró su fotografía. Simon me pidió que recordara que hiciste lo que creías correcto. Lo recuerdo. Pero también recuerdo que tomaste decisiones por mí sin preguntarme. Así que esto es lo que elijo ahora. Elijo vivir mi vida abiertamente, sin túneles ocultos, sin verdades enterradas, solo la montaña, el trabajo, mis hijos y el tiempo que me queda. Encendió las luces del taller, cogió sus herramientas y comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. Una silla sólida y sencilla, algo que durara. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido como voces lejanas. La cresta se alzaba eterna contra el cielo oscurecido. Se avecinaba la nieve, decían los meteorólogos. Nos espera un invierno duro. Pero Clara Boone había sobrevivido a cosas más duras. Había caminado en la oscuridad y había encontrado el camino de vuelta a la luz. Había aprendido que las personas que amas pueden ser extrañas, que la verdad puede ser terrible y liberadora a la vez, y que a veces el mayor acto de amor es simplemente elegir seguir viviendo. El taller se llenó del olor a serrín y aceite para madera. Trabajó hasta que cayó la noche, hasta que sus manos aprendieron el ritmo y las herramientas se convirtieron en una extensión de sí misma, creando algo nuevo a partir de materiales viejos, construyendo un futuro a partir de los fragmentos del pasado. En mayo, cuando se habría activado el interruptor de Owen, plantaría un jardín, algo vivo y que creciera, algo que requiriera paciencia, cuidado y confianza en las estaciones que estaban por venir. Pero esa noche terminaría esta silla, un trabajo sólido, un trabajo honesto, del tipo que Owen le había enseñado a valorar. Y cuando terminara, se sentaría en ella junto al fuego y pensaría en el perdón y la memoria y la complicada verdad de 40 años con un hombre al que había amado sin conocerlo del todo. Algunas personas dicen que el pasado nos define. Quizás sea así. Pero Clara creía que nosotros definimos el pasado. Elegimos lo que significa, cómo nos moldea, si nos entierra o nos libera. Owen había guardado sus secretos para protegerla. Ella había dicho la verdad para honrarlo. Y ahora, por fin, ambos eran